la carta de Pablo a la iglesia de Efesios. Estamos en capítulo 3, versículo 1. Dice Pablo: por esta causa, yo Pablo, el prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros los gentiles. Dice Pablo, por esta causa. La causa de que se refiere aquí Pablo es el edificio del versículo 21 del capítulo anterior. Menciona ahí en capítulo 2, versículo 21, en el cual todo el edificio bien ajustado consigo mismo crece para ser templo santo en el Señor. Eso se refiere a la iglesia. La iglesia es un edificio, ¿ok? Y por esta causa, es decir, que el edificio, por esta causa, el cuerpo de Cristo, por esta causa, la iglesia, dice Pablo, el prisionero, Pablo es el prisionero de Cristo Jesús, por amor de la iglesia, ¿ok? Mira por favor 1 Corintios 9, 1 Corintios 9, y vamos a ver la razón por la que Pablo se dice ser prisionero de Jesucristo. 1 Corintios 9, versículo 17. 9, 17. Bueno, vamos a comenzar con versículo 16. Porque aunque anuncie, dice Pablo, el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me está impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Entonces dice Pablo que él no tiene opción, lo hace por necesidad, lo hace por obligación. Él predica el evangelio no porque desea predicar el evangelio, sino porque tiene que predicar el evangelio. 17. Por lo cual si hago esto de voluntad, premio tendré. Mas si por fuerza. Ahora escucha la razón por qué Pablo dice prisionero, porque dice Pablo necesidad, porque dice Pablo obligación. Dice la dispensación del evangelio me ha sido encargada. Ahora, Pablo recibió de parte del Señor no solamente la salvación, sino una obligación de llevar el evangelio a los gentiles y recibir una revelación única, específica, una dispensación única y específica. ¿Cuál es la dispensación que Pablo recibió? ¿Cuál es la revelación que Pablo recibió? Esta revelación se llama dos cosas: la dispensación de la gracia de Dios, la primera, dispensación de la gracia de Dios, y número dos, un cuerpo en Cristo. ¿Qué es un cuerpo? Vamos a mirar a Efesios 3. Nota aquí que Pablo menciona la palabra dispensación. Ok, número 1, el evangelio. Y número 2, la doctrina del solo cuerpo. Y esta es la razón por qué Pablo no quería predicar la dispensación, porque esto va en contra de su pueblo Israel. Los israelitas no querían recibir los gentiles. Los judíos no querían tener nada que ver con los gentiles. Entonces, su nueva revelación, su nueva doctrina fue en contra de su patria, en contra de su pueblo, en contra de sus tradiciones religiosas en el judaísmo. Todo lo que Dios le había revelado a Pablo fue en contra de la nación del pueblo de Israel. Y es por eso que Pablo dice prisionero. Mira Efesios 3:1 nuevamente. Por esta causa yo, Pablo, el prisionero de Cristo Jesús,
por amor de vosotros los gentiles. Ahora los gentiles son incluidos en el cuerpo, integrados, incorporados. Y a los judíos no les gusta eso, nada. Ok, versículo 2. Visto que habéis huido de la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros. Entonces, ahora una gracia especial. Una gracia especial para los perros gentiles. Que nosotros que habíamos sido alejados de la República de Israel, ahora somos incorporados en un solo cuerpo, en un mismo cuerpo. Somos parte de la República de Israel. Somos parte de la familia de Dios. Somos parte del edificio de Dios. Y ahora los pobres judíos, para agradar a Dios, tienen que incorporarse con los gentiles, cosas que no les gustan. Nada. ¿Ok? Versículo 2. Visto que habéis huido de la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros, es a saber que por revelación me fue declarado el misterio. Entonces, la dispensación del evangelio de la gracia, 1 Corintios 15, y la dispensación del solo cuerpo, Efesios 3, es una revelación especial que se llama un misterio. Un misterio. Entonces, esta enseñanza de Pablo es uno de los 7 misterios. Los 7 misterios. ¿Ok? Versículo 3. Es a saber que por revelación, esta revelación fue prometida a Pablo. Mira Actos 22. Actos 22. Pablo, Dios le dio la promesa de revelarle estas cosas. 22:14. 22:14. Él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido. ¿A quién? A Pablo. Para que conocieses su voluntad y vieses a aquel justo y oyeses la voz de su boca, porque has de ser testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y ahora pues, he oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y sé bautizado y lava tus pecados invocando su nombre. Ahora, ¿qué pasa? Pablo le había sido prometido este misterio, la revelación de este misterio. A Pablo solamente, únicamente. Ni a Pedro, ni a Juan, ni a Santiago, ni a Andrés, ni a ningún otro apóstol fue revelado esto. Pablo fue un instrumento especial en las manos de Dios. Y él únicamente recibió esta revelación, y los otros apóstoles fueron en contra en el principio. No estaban de acuerdo. No podían entender esto. No les gustaba. Pero poco a poco lo recibieron de parte de Pablo. Y todo el mundo entonces comenzó a predicar este evangelio de la gracia. Un misterio especial recibido de parte de Pablo, más nadie. Versículo 4. Volviendo a nuestro texto, Efesios 3, versículo 3. Es a saber que por revelación me fue declarado el misterio, como antes escrito en breve. Entonces Pablo mencionó este misterio en Romanos 16. Mira Romanos 16. Lo ha mencionado una y otra vez. En breve dice. Entonces Efesios 3 explica la revelación de una manera detenida, detallada. Romanos 16. Romanos 16. Dice, versículo 24, Pablo: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.
y al que puede confirmaros según mi evangelio. Muy arrogante Pablo, él dice que el evangelio es de él. ¿Por qué lo dice así? ¿No es el evangelio de Jesucristo? Sí, pero fue revelado este evangelio de Jesucristo a él solamente, nota. Entonces cuando él dice mi evangelio, eso es lo que quiere dar a entender, que pertenece a él, fue revelado a él. ¿Qué dice, hermano? Porque está en su vida también. Exactamente, exactamente. Entonces dice, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos, mas manifestado ¿cuándo? Ahora. Ahora. ¿Por cómo? Por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, declarado a todas las naciones para que obedezcan a la fe. Ahí está la gran comisión a nosotros en la iglesia, predicar esta gracia revelada a Pablo a todas naciones, no la gracia revelada a Pedro. Entonces en Roma hay lo que se llama Catedral de San Pedro. Error. ¿Ok? Error. El sede de Jesucristo, el apóstol de Jesucristo, no es Pedro, es el apóstol Pablo. Amén. Volviendo a nuestro texto, Efesios 3. Efesios 3. Versículo 4. Lo cual leyendo podéis entender cuál sea mi inteligencia en el misterio de Cristo. Entonces, este misterio es algo que podemos leer. ¿Dónde se encuentra? Bueno, definitivamente no es el libro de Mormón, ni es el Corán, ni es las enseñanzas de Buda, ni Confucio. Confucio es muy confuso. Ni es María, ni es José Smith, ni es ninguna otra religión mundana que de hoy por hoy es solamente la palabra de Dios. Tú puedes leer la palabra de Dios y adivinar, o mejor dicho, averiguar, determinar cuál sea el verdadero evangelio de la gracia de Dios. Versículo 5, el cual el misterio en otras edades no fue entendido de los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces Pablo recibió esta revelación directamente de Dios. ¿Qué revelación? Versículo 6. Que los gentiles habían de ser coherederos de la República de Israel, pues, por supuesto, e incorporados a un solo cuerpo. Los gentiles incorporados, integrados en un solo cuerpo, gentiles y judíos en un solo cuerpo. Y eso fue una cosa que nunca se había creído, nunca se había entendido. Los judíos ni querían recibir eso y por lo tanto hasta la fecha 2012 están bajo la ira de Dios porque no quieren recibirnos a nosotros, los gentiles. ¿Ok? Son racistas. ¿Ok? 5. El cual misterio en otras edades no fue entendido de los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles habían de ser coherederos, incorporados y participantes de su promesa en Cristo por el Evangelio. Amén. Yo soy participante. Yo puedo participar en la obra de Dios, cosa que no podía hacer anteriormente yo, siendo un perro gentil. En la República de Israel, el templo ahí en Jerusalén, yo no podía participar. Ni los gentiles podían acercarse al templo. Y mucho menos entrar al templo. ¿Ok? Eso fue lo que a los judíos, un gentil acercarse al templo santo en Jerusalén, era una blasfemia, era profano. Profanidad. Que un gentil se acerque al templo. 7. Del cual yo soy hecho ministro. No solamente Pablo, un judío, fue revelado esta gracia y este misterio. También se hizo un ministro
Ahora él va en contra de su pueblo, en contra de su familia, en contra de su nación, en contra de su llamamiento original como fariseo en el pueblo de Israel. Va en contra de todo eso. Y cualquier persona, sea religioso o no, que se convierta a Cristo es llamado a ir en contra de lo interior, las cosas viejas. Una persona católica ahora es llamada a ir en contra del catolicismo. Una persona judía ahora es llamado por el Evangelio a ir en contra del judaísmo. Una persona bautista, ¿ok?, tiene que ir en contra de los errores de la iglesia bautista. No importa, lo que venga, venga. ¿Ok? Tenemos que ir en contra de las tradiciones humanas y predicar el Evangelio y predicar el misterio del solo cuerpo, del uno cuerpo. Versículo 7. Del cual yo soy hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí digo, Pablo otra vez se autoproclama ser el recipiente de esta gracia, de este misterio. No fue Pedro, no fue Juan, no fue Santiago. Dice, a mí digo, el menor de todos los santos es dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las riquezas inescrutables de Cristo. Dando a entender la gracia, dando a entender el misterio escondido, dando a entender la dispensación de la gracia. Nos toca a nosotros describir, explicar lo inexplicable. ¿Ven? Lo que no se puede explicar, lo que no se puede entender, tenemos que dar a entender. Tenemos que explicar a las personas. Eso se llama predicar la palabra de Dios. Entonces, eso es el deber de un ministro. Hoy en día, en la iglesia moderna, todo el mundo piensa que es el deber del pastor nada más animar a la gente. No, es nuestro deber enseñar la palabra de Dios. ¿Ok? Y si la palabra de Dios no es suficiente para animarte, tú eres inalcanzable. Amén. ¿Ok? Ahora, las riquezas de Cristo son ¿qué? Inescrutables. La paz del Señor Jesucristo en Filipenses 4:7 es insuperable. El don de Dios en 2 Corintios 9:15 es inerrable, que no se puede hablar. Su amor en Cánticos 8:7 es inapagable, que no se puede apagar. En 1 de Pedro 1, el gozo del Señor es inefable. En Salmo 145, versículo 3, la grandeza de Dios es incomprendible. Y en Romanos 11, versículo 33, los caminos y juicios de Dios son investigables. Y Job 11:7 declara de que Dios sí mismo es inalcanzable, que no se puede alcanzarlo. Entonces, estas cosas que nosotros como cristianos disfrutamos son fuera del alcance de la persona perdida. La persona perdida no puede experimentar el amor de Dios, la paz de Dios, el don de Dios, el gozo de Dios, la grandeza de Dios, los caminos de Dios, los juicios de Dios, ni Dios mismo. Ellos no son capaces de entender Dios. Pero cuando la persona se convierte a Cristo, ya puede comenzar a experimentar todas esas cosas. Y nos toca a nosotros el gran gozo de ¿qué? Predicar las riquezas inescrutables de Jesucristo, versículo 8. Amén. Es un privilegio, es un gozo
es una grande responsabilidad. Versículo 9. Versículo 9. Y de enseñar con claridad a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos de Dios, que creó toda la cosa por Jesucristo. Ahora, Pablo tiene la responsabilidad de revelar esta nueva gracia. Y tiene que ver con dos cosas. Número 1, versículo 8, el Evangelio. El Evangelio de la gracia. Y versículo 9, la segunda cosa es el solo cuerpo. La dispensación del cuerpo único, judíos y gentiles que incorporados juntos. Entonces hay dos aspectos de nuestro mensaje. Dos aspectos. Número 1, salvar a los perdidos. Eso es predicar el Evangelio de la gracia. Y yo doy gracias al Señor que no somos la única iglesia en Miami que predica el Evangelio. Estoy seguro que hay otras iglesias. Pero el gran problema y falta de la época de la Odisea 2012 es que han perdido la capacidad los ministros modernos de predicar sobre la dispensación de Dios. Es decir, que no son idóneos para distribuir bien la palabra de Dios. Tenemos dos responsabilidades. Dice Pablo: a mí digo, versículo 8, es dada esta gracia de, número 1, anunciar el Evangelio, versículo 9, número 2, de enseñar con claridad a todo cual sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. Dos aspectos, dos cosas. Tú no puedes hacer la una y olvidar la otra. No podemos predicar el Evangelio solamente y olvidarnos de la correcta distribución de la palabra de Dios. Y otro error que se encuentra hoy en día entre muchos de lo que se llama dispensacionalistas es que se enfocan en la correcta distribución de la Biblia y se olvidan de la predicación del Evangelio allá fuera de la iglesia. Tenemos que hacer las dos cosas. Doble responsabilidad. Doble responsabilidad. ¿Ok? Ahora, este versículo 9 es muy importante porque estas dos cosas tienen su cumplimiento. ¿Cómo? En Cristo o por Jesucristo. Mira al final del versículo 9. Dice Pablo: escondido de los siglos en Dios, que creó todas las cosas por Jesucristo. Si tú tienes una Biblia ahí que quita la palabra por Jesucristo, tú tienes la Biblia incorrecta, porque todas las versiones modernas borran esas tres palabras, por Jesucristo, al final del versículo 9. Qué desastre. Qué triste. Porque esa es la cosa más importante. ¿Cómo tú puedes cumplir la predicación del Evangelio de la gracia o la predicación de la correcta distribución de la palabra de Dios sin Jesucristo? Es imposible. Todo tiene su cumplimiento en Él. Y esas tres palabras son las tres palabras más importantes en todo el libro de Efesios. Y las quitan todas las nuevas versiones. Versículo 10. Para que a los principados y potestades en los siglos sea ahora hecha notoria por la iglesia la multiforme sabiduría de Dios. Ok. El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento no tenía la responsabilidad de predicar ningún evangelio. Los judíos nunca andaban en ningún lado para hacer discípulos. Los judíos nunca anunciaban la palabra de Dios para hacer
prosélitos de los gentiles. Nunca. Pero nosotros, los cristianos, sí, tenemos que ¿qué? Enseñar, anunciar, predicar y divulgar a todas las naciones que las riquezas inescrutables de Cristo, versículo 8, y versículo 10, la multiforme sabiduría de Dios. Es un gran privilegio, un privilegio que los judíos no tenían. Un privilegio que ninguna otra persona en el mundo tiene, menos el cristiano de 2012, nosotros. ¿Qué es multiforme sabiduría de Dios? Multiforme quiere decir, tiene facetas múltiples. Hay muchos aspectos. Hay muchas maneras de entender el asunto. Sabiduría multiforme. Varios aspectos de la sabiduría de Dios. Varias fases. Varias caras. Varias maneras, modos de entender un solo asunto que es Cristo. Se llama riquezas inescrutables. Entonces nosotros, nuestro deber es no solamente un gran privilegio, pero es una gran tarea. Porque el predicador tiene que leer la palabra de Dios, escudriñar la palabra de Dios, entender la palabra de Dios, sacar sabiduría de la palabra de Dios, presentar las verdades que él encuentra en la palabra de Dios de muchas maneras. Y eso es una tarea que toma toda la vida de un hombre, de un ministro. Si el Señor tarda su venida, yo espero en esta iglesia enseñar toda la Biblia de Génesis 1:1 hasta Revelación 22. Dios dándonos gracia. Dios dándoles a ustedes la paciencia de aguantar mi pobre español. Pero yo, Dios mediante, tengo la meta, el sueño de poder enseñar toda la Biblia, desde el principio hasta el fin. Eso es una gran tarea, ¿verdad? Pero eso se llama la multiforme sabiduría de Dios. Amén. Nota que dice aquí, para que a los principados y potestades, versículo 10, en los cielos, sea ahora hecha notoria por la iglesia. Entonces, la iglesia, es el deber de la iglesia hacer notorio a todo el universo. Aquí está. Todo el universo. ¿Tú sabes lo que pasó cuando Cristo murió en la cruz? Él quitó la vela entre Dios y el hombre. Él derribó la muralla entre Dios y el hombre, la pared. Ahora, la sangre de Cristo llena todo en todo. El universo entero llena de ¿qué? La sangre de Jesucristo y la sabiduría multiforme de Dios. Mira Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, cual nos ha bendecido con toda bendición espiritual, ¿dónde? En bienes celestiales. Nuestros bienes espirituales llena todo el universo y llega hasta Dios mismo. Porque en el universo hay potestades, hay principados, y es
el plan de Dios que nosotros poblemos a todo el universo en el futuro. Y comienza ahora mismo con la predicación del Evangelio. Yo no entiendo todo esto, pero lo creo, porque lo dice la Biblia. Mira, versículo, capítulo 2, por favor, versículo 6. Versículo 6, 2:6. Y nos resucitó juntamente con Él, y asimismo nos ha hecho asentar, ¿dónde? En los cielos con Cristo. Yo no lo entiendo completamente, porque yo físicamente estoy aquí en la tierra, y no me puedo imaginar estar sentado en los cielos, pero lo dice la Biblia. Mira capítulo 1:20. La cual obró en Cristo, levantándole de entre los muertos y colocándole a su diestra, ¿dónde? En los cielos. Mira por favor, capítulo 3, versículo 15. De quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. Ahora, cuando tú conviertes un pecador al Señor Jesucristo, ¿tú sabes lo que pasa? ¿Tú sabes lo que sucede? Tú estás ganando un alma, y esa alma estará sentada en los cielos con Dios. Amén. Tiene una conexión espiritual entre la persona y Dios, y eso llena todo el universo. Entonces nos toca a nosotros entender una realidad, de que este universo pertenecerá a nosotros al final. Y nosotros vamos a poblar todo el universo, porque ya estamos asentados en los cielos con Cristo. Tenemos una silla celestial ahora mismo. Estamos asentados ahí arriba. Mira el versículo, volviendo a nuestro texto, Efesios capítulo 3. Conforme al propósito de los siglos. Ahí está. ¿Cuál es el propósito de los siglos? Tiene la S, la palabra siglo aquí tiene la S al final, dando a entender que es plural. Siglos. ¿Qué es siglo? Tiempos. Siglo es tiempos. ¿Ok? Tiempos, mundos, épocas. Bueno, vamos a pensar cuál fue el propósito original de Dios. ¿Qué fue? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Para qué? Para poblarlo todo. Él quiere llenar su universo. ¿De quién? De criaturas que le alaben a Él. Ese es el propósito de los siglos. Y nosotros somos los principiantes, los que dan el principio, el comienzo a este propósito de Dios. Versículo 11, conforme al propósito de los siglos que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro, en el cual tenemos libertad y entrada con confianza por la fe de Él. No lo entiendo completamente, pero yo tengo entrada. ¿Dónde? En los cielos. Al santuario de Dios yo puedo entrar, y cuando yo convierto a una persona al Señor Jesucristo, esa persona, por medio de las oraciones, por medio de las escrituras, tiene entrada a Dios en los cielos. Qué maravillosa es esa verdad. Amén. Y todo el mundo ignorante de estas verdades. ¿Quién lo piensa? ¿Quién lo medita? ¿Quién escudriña estas cosas a su profundidad? Es triste que muchas personas, hasta los cristianos, son ignorantes de la palabra de Dios, que no conocen la palabra de Dios, porque no hay quien les enseñe. Pero tú tienes ahora el gran privilegio de enseñar a otros este gran gozo, estas riquezas inescrutables del Señor, la sabiduría multiforme de Dios. 13. Por tanto, os ruego, hermanos, estoy rogándote, dice Pablo, por favor, hermanos, no desmayéis por causa de mis tribulaciones por vosotros, lo cual es vuestra gloria. A Pablo no le importaba nada
las tribulaciones que estaba pasando. Porque era para él un gozo de poder predicar el evangelio, venga lo que venga, en la cárcel, en el campo, en la ciudad, en las calles, en la plaza de la ciudad. No le importaba nada donde estuviese. Él tenía el gran gozo, privilegio de predicar el evangelio de Dios y de esa manera crecer el propósito de Dios, hinchar todo el universo de la sangre de Jesucristo y de la familia de Dios. Por tanto, os ruego, dice el versículo 13, que no desmayéis por causa de mis tribulaciones por vosotros, lo cual es vuestra gloria. Por causa de esto, hinco mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. Otra vez más menciona que los cielos. Eso es lo que él quiere dar a entender. Todo el libro de Efesios habla de esta realidad, de que Dios quiere llenar todo en todo. Cristo teniendo primacia, preeminencia y primer lugar para todo el universo y toda la creación de Dios. Y los que no quieren conformarse a esta realidad van al infierno. Ese es el gran problema. No es por el pecado que la persona va al infierno. No es por el pecado que la persona pierde la salvación. Es que ellos no quieren dar crédito, tributo al Señor Jesucristo y no quieren reconocerlo como Salvador. Ese es el gran problema. Ese es el gran error. Ese es el gran castigo y condenación que tienen Dios para todo el mundo. Es que ellos no aman a Cristo. Pero por medio de nuestro Señor Jesucristo vamos poco a poco avanzando su propósito. Su propósito es llenar todo en todo. Toda la familia de Dios, versículo 15, en los cielos y la tierra. En los cielos y la tierra. Versículo 16. Ahora, Pablo ora, ruego a los hermanos que no desmayen. Y también ora a Dios. Entonces, él está rogando a los hermanos, no desmayen, dice. Okay, por favor, hermanos, no desmayen. Sigan para adelante. No deja que las tribulaciones de este mundo te desmayen. Okay. Vale la pena servir a Jesucristo. Vale la pena. Porque recibiremos el galardón. De vez en cuando no parece tener valor. ¿Ok? Porque no realizamos satisfacción económica sirviendo al Señor Jesucristo. No es un negocio. Y con todo el mundo bien enfocado en las cosas materiales, en el dinero, a veces nos parece difícil viendo todo lo demás afuera, viviendo la vida loca, ¿verdad? Ganándose la vida, el dinero, todo eso. Y hasta los cristianos infectados con esta mala doctrina, es difícil, uno quiere desmayar. Uno quiere ya rendirse de renunciar al servicio del Señor. Pero no, vale la pena. Porque la gloria que nos espera, wow, no se puede imaginar. Y aún en la tierra tenemos muchos motivos de servir al Señor, porque hay bendiciones espirituales aún ahora en esta vida. Amén. Entonces, él ruega a sus hermanos que no se desmayen. Y también ora a Dios. ¿Cuál es la oración de Pablo a Dios? Versículo 16. Que os dé conforme, que Dios os dé conforme a la riqueza de su gloria. Que, número 1, seáis corroborados con poder en el hombre interior por su espíritu. Ok. ¿Cómo no desmayar? Que el Señor nos corrobora. Corroborar es fortalecer. Corroborar es dar ánimo. Corroborar. Corroborar. Diccionario Español, Academia Real de España, dice corroborar. Dar mayor fuerza a la razón, al argumento o a la opinión aducidos con nuevos raciocinios o datos. 2. Vivificar y dar mayores fuerzas al débil. Entonces,
La primera oración de Pablo es que seamos nosotros corroborados con poder en el hombre interior que es Cristo dentro de nosotros. ¿Okay? 2, versículo 17. Esta es la oración de Pablo. 2. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que, arraigados y afirmados en amor, podáis comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura. Ok, la primera cosa, amor. Amor de Cristo. Que nos llene nuestros corazones. Y número 2, comprensión. ¿Qué quiere Pablo que nosotros entendamos? ¿Qué quiere? Lo dice ahí. ¿Dónde está el versículo que dice aquí? Inteligencia. ¿Ah? Versículo 4. Lo cual leyendo podéis entender cuál sea mi inteligencia en el misterio de Cristo. Entonces, Pablo entiende una cosa. Que la amplitud de los cielos y nuestra parte en llenar los cielos de Cristo, eso es su inteligencia. Entonces, Él quiere que nosotros seamos llenos de amor y seamos también inteligentes, o que tengamos comprensión de qué. Versículo 18. Podáis comprender con todos los santos cuál sea la que, la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del universo. Dos cosas. Porque este universo será nuestro parque de jugar en el futuro. ¿Ok? Seremos como Cristo, ¿no? Y Cristo, como, ¿qué pasó en Actos capítulo 1 cuando Cristo ascendió a su Padre? Sin avión, sin cohete. ¿Cómo Cristo llegó a los cielos? Corporalmente, no estamos hablando de lo espiritual. Sí, ahora espiritualmente nosotros podemos ya entrar al santuario de Dios, entiendo perfectamente. Pero como Cristo llegó al cielo, corporalmente, su cuerpo físico ya glorificado, llegó al santuario de Dios en un vislumbrar así de rápido. Un relámpago, más rápido que un relámpago, porque eso es mucho espacio cubrir, ¿no? ¿Tú sabes cuán grande es el espacio exterior, como lo dicen? Hay galaxias, billones de galaxias entre nosotros aquí, en este pequeño polvocito que se llama la Tierra. Entre nosotros y el santuario de Dios hay mucho espacio. Billones de años de estrella. ¿Ok? De luz, años luz. 18. Podáis comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de los cielos. Ahora los modernistas van a decir que cuando Pablo dice aquí anchura, longitud, profundidad y la altura, se refiere al amor de Jesucristo, por versículo 19. Y conocer el amor de Cristo que sobrepuja todo entendimiento. No, son dos cosas distintas. Número uno es el amor llenándote a ti. Y número dos es tú y Cristo llenando todo el universo. Hay dos cosas ahí.
Porque mira, el reino de Cristo tiene dos aspectos. Es espiritual, amor, y físico, el universo. Es por eso que todas las nuevas versiones son incorrectos cuando quitan la palabra cabo de Lucas 1. Dice, de su reino, de Cristo, no habrá cabo. La palabra cabo habla de dos cosas. Habla de geografía y habla de tiempo. Dos cosas. Cabo. Pero todas las nuevas versiones ponen fin. Pero fin solamente puede hablar de tiempo. Y eso es incorrecto. ¿Ok? Hasta el cabo. Entonces hay dos aspectos. Es un reino espiritual, el reino de Dios, y es un reino físico, el reino de los cielos. ¿Ve? Ahora entiende la diferencia entre el reino de Dios y el reino de los cielos. Porque Mateo dice el reino de los cielos. Aquí se acerca el reino de los cielos, dice Juan Bautista. Pero en Marcos, Juan Bautista dice, aquí se acerca el reino de Dios. Está contradiciéndose no es una contradicción. Porque las dos cosas están en juego aquí. ¿Ok? 19. Y conocer el amor de Cristo que sobrepuja a todo entendimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces nosotros somos llenos de ¿qué? Amor. Y nosotros llenamos el universo con Cristo. Dos cosas. Reino de los cielos y reino de Dios. 20. Aquel pues que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, conforme al poder que obra en nosotros, a Él, Cristo dice Pablo, sea gloria en la iglesia por Cristo Jesús por todas las edades del siglo de los siglos. Sin cabo geográfico y sin cabo temporal. El reino de los cielos y el reino de Dios. Amor llenando nuestro corazón y nosotros llenando todo el universo. La familia de Dios. Ok, última cosa. En versículo 15 tenemos lo que se llama la familia de Dios en los cielos y en la tierra. Ok, hay 8 grupos en esta familia. Nota ahí. Número 1, la familia de Dios incluye, número 1, gentiles antes de la ley. Gentiles antes de la ley, que fueron salvos. Número 2, hebreos antes de la ley, como por ejemplo Abraham y Isaac. Okay. Hebreos antes de la ley. Entonces, gentiles antes de la ley, hebreos antes de la ley. 3, judíos bajo la ley. Estos son los grupos en la familia de Dios. Judíos bajo la ley. Número 4, gentiles prosélitos bajo la ley. ¿Cómo decirlo? ¿Prosélitos o proselitos? ¿Ah? Prosélitos. Gentiles prosélitos bajo la ley. Número 5, la iglesia, por supuesto, nosotros somos parte de la familia de Dios. La iglesia. Número 6, judíos de la tribulación. Judíos de la tribulación. Número 7, gentiles de la tribulación. Gentiles de la tribulación. Y número 8, santos del milenio. Los santos del milenio. Hay preguntas sobre Efesios capítulo 3. Preguntas.